cordial saludo, mi nombre es María José Feria Cubides, bienvenidos a este espacio donde vamos a analizar temas jurídicos de forma clara y aplicada en la realidad. Hoy vamos a hablar sobre dos temas fundamentales del derecho, son los derechos subjetivos y los derechos objetivos, y cómo estos se relacionan de una problemática muy importante como lo es la violencia económica. Para empezar, es importante entender la diferencia entre estos dos tipos de derechos. El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la sociedad, por ejemplo, las leyes, los códigos, es decir, todo sistema jurídico que establece lo que está permitido y lo que no. Y por otro lado, el derecho subjetivo es la facultad que tiene cada persona para exigir el cumplimiento de esas normas. Es el poder que tiene un individuo para defender sus derechos ante una situación en concreto. ¿Qué relación tiene con la violencia económica? Ahora llevamos este caso a algo real. La violencia económica ocurre cuando una persona limita el acceso a otra de recursos económicos, controla el dinero o impide que trabaje, afectando su autonomía. Desde el derecho objetivo existen normas que prohíben este tipo de conductas y buscan proteger a las víctimas. Pero desde los derechos subjetivos, la persona afectada tiene el derecho de reclamar, denunciar y exigir protección. Por ejemplo, imaginemos una situación, una mujer que depende económicamente de su pareja, quien le impide trabajar y controla todos sus gastos. Aquí vemos claramente cómo se vulnera su derecho objetivo a la autonomía y a la dignidad, y se incumplen las normas del derecho objetivo que la protegen. Voy a dar un espacio para la intervención de una persona experta. Si hemos de hablar sobre la violencia económica, es importante establecerla en qué entornos eventualmente se da. Y uno se da cuenta que en todos los ámbitos de la vida se da la violencia económica, o se puede dar, porque no es que se deba dar, es al contrario lo que se debe evitar. En el entorno estatal, cuando hablamos de la objetividad, es decir, las normas, la certeza, los documentos, están claramente especificados dentro de la Constitución colombiana, dentro del Código Civil, y muchas normas que pretenden evitar que se ejerza esa violencia económica. En el ámbito social, en el relacionamiento de las personas, está en el Código Civil, en el Código de Familia, en el derecho laboral y la seguridad social, y en la Constitución Nacional. En el ámbito familiar es mucho más específico dentro del Código Civil y el derecho de familia. De la misma manera en las relaciones de pareja, porque se tiene en cuenta el tema eclesiástico y la costumbre. Entonces, digamos que esa es la parte objetiva. ¿En qué parte están escritas? Están determinadas las normas, ¿sí? Y en la parte subjetiva, que es en el pensamiento propio o en lo que yo considero, solamente estaría en mi cultura, en lo que yo pienso, en lo personal, el intuiti person, ¿sí? Y sobre esa base tendría que evaluarse de diferentes maneras. Cuando ya me adentro dentro del entorno estatal, vemos cómo los gobiernos se entrometen y pueden generar situaciones de violencia económica al crear impuestos o al crear eventos que afectan la parte económica de las empresas, de las personas. Por ejemplo, cuando suben las tasas de interés, cuando suben los salarios por encima de lo normal o lo reglado, cuando establecen normas que eventualmente van contra el patrimonio de un grupo de personas, están afectando y están generando una violencia económica y una inseguridad para las personas, porque
Las personas trabajan, se esfuerzan, logran un capital y lo que buscan es proteger su propiedad privada. Cuando eso se ve afectado, se está ejerciendo violencia económica, una afectación propia a lo que debería ser. En el entorno social, cuando yo transgredo los límites en una finca, corro la cerca, estoy afectando económicamente a otra persona y con ello estoy ejerciendo una violencia económica. Cuando yo afecto con decisiones propias las decisiones de otros, ejemplo, cuando yo vendo por debajo del precio que debería ejercer, estoy ejerciendo violencia económica porque está haciendo que otra persona pierda su capacidad económica. En el entorno familiar, el aprovecharme de mi poder para quitarle a otros sus bienes o aprovecharme de eso para que el otro no tenga derecho a lo que debería tener, estoy ejerciendo una violencia económica. Y en la pareja, cuando no le doy a mi esposa lo que corresponde o a mi esposo lo que corresponde, y en ese yo tengo un ejemplo muy evidente, que es que el hombre trabaja toda su vida y al final se pensiona y la mujer tiene que seguir subyugada a ese hombre que trabajó toda su vida, pero no tiene en cuenta que ella le ayudó a construir esa pensión y debería ella también tener parte de esa pensión para su sobrevivencia. Hoy en día, y los invito a que lean una sentencia reciente de la Corte Constitucional, la T-059 de 2026, que habla precisamente de estos temas. Como reflexión final, este tema nos permite entender que el derecho no es solo teoría, sino una herramienta real para proteger a las personas. Los derechos objetivos permiten que cada individuo haga valer las normas de los derechos objetivos, especialmente en situaciones de vulnerabilidad como la violencia económica. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que este análisis haya sido útil para comprender mejor cómo funciona el derecho en la vida cotidiana.